Bien, hoy vamos a compartir y vamos a seguir compartiendo acerca de lo que empezamos hace unas semanas, que era acerca de la vida de Lot, y la contrastamos un poco con la vida de Abraham. Abraham y Lot eran dos familiares, los cuales salieron de su tierra, porque Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿no? Dios había dicho a Abraham que lo iba a bendecir, que iba a hacer una nación grande de él, y que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa que nos ha alcanzado a nosotros. La simiente de Abraham todos sabemos que es Cristo, ¿no? Y nosotros somos bendecidos por medio de Cristo. La bendición al hombre viene por medio de Jesucristo. Entonces, Abraham tenía grandiosas promesas. Lot era su sobrino. Lot salió con él de su tierra, una tierra en el oriente, Mesopotamia, lo que hoy es Irak, y salieron juntos, ¿no? Luego adquirieron riqueza los dos, adquirieron ganado, adquirieron siervos, siervas, y hubo conflicto porque era tanta la riqueza que habían adquirido que había disputas entre los siervos de uno, los siervos de otro. ¿Y qué ocurrió? Pues que Abraham no quería que hubiera disputas. Abraham le dijo a Lot que eligiera dónde ir y que se separarían. Lot dio un paso equivocado. Dios se apartó de Abraham. Abraham tenía la promesa, Abraham tenía la bendición de Dios. Y dice que Lot miró hacia la llanura del Jordán y vio una tierra muy apetecible, una tierra fértil, una tierra donde el ganado podía pastar y podía crecer y podía multiplicarse, ¿no? Entonces, de alguna forma, aquí fue un paso equivocado de Lot. Él puso la mirada en lo material, él puso la mirada en la tierra. La mirada de Abraham no estaba en la tierra, la mirada de Abraham estaba más allá del cielo. Él dice, la Biblia, que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Entonces él estaba mirando una ciudad que está, como dice esa canción tan bonita, Stevie Green, más allá del sol, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. No poner nuestra mirada en la tierra, sino poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Porque en las cosas de la tierra estamos viendo que hoy están y mañana no están. Desaparecen. Viene una lluvia torrencial y gente que tenía muchas cosas, de pronto se queda sin nada. Se queda sin coche, se queda sin casa. Esta es la triste realidad de lo que es la tierra, ¿no? Entonces, aquellas personas que no tienen su fundamento en Cristo, aquellas personas que no miran más allá del sol, pues llega un momento que se pueden desilusionar, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, lo que realmente debe ser importante es que nuestros corazones estén llenos de su palabra, que nuestros corazones no estén llenos de las cosas terrenales. Dice el apóstol Pablo, del cual hemos leído algunos versículos antes, muy importantes, dice que busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Las cosas de la tierra son temporales, son como el humo, ¿no? Dice que toda la gloria del hombre es como neblina, que sale y de pronto desaparece, ¿no? Y así es como tristemente lo estamos viendo en estos días, ¿no? Bien, vemos como Lot tomó una decisión equivocada. Lot se dirigió hacia esa llanura, y esa llanura había unas ciudades allí que eran muy pecaminosas. Allí estaba Sodoma, allí estaba Gomorra. Eran ciudades donde dice la palabra de Dios, como vimos hace unas semanas, que eran pecadores en gran manera. Eran pecadores en gran manera. Allí, como veremos más adelante, pues la homosexualidad campaba a sus anchas. El pecado de la avaricia, de la codicia, estaba ahí pues aflorando constantemente. Y bien, pues Lot fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Se metió en el mismo corazón de la impiedad, se metió allí en Sodoma, ¿no? Y llegamos, la semana pasada, llegamos al capítulo 18, donde Abraham recibe una visita muy importante. Era la visita de Dios, recibió la visita de Dios, fue una aparición de Jesucristo antes de la encarnación.
lo que los teólogos llaman una teofanía, ¿no? Una aparición del Cristo preencarnado, ¿no? Y llegó Jesucristo y llegaron dos ángeles con él, ¿no? Lo vimos en el capítulo 18. Y el propósito de Dios era revelarle a Abraham lo que iba a hacer. Por eso llegamos a aquel versículo del capítulo 18 que decía, Dios dijo, haciéndose una pregunta retórica, dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y habiendo de ser bendita en él todas las naciones? No lo voy a encubrir, se lo voy a decir. Y entonces vemos lo que Dios le dijo en el capítulo 18 de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 18. Vemos como Dios ya claramente revela a Abraham lo que él tenía pensado hacer. Ya no hay nada oculto, que Dios oculte a su siervo, y le dice exactamente lo que va a hacer, ¿no? Dice el versículo 20 del capítulo 18 de Génesis, versículo 20, ¿lo tenéis? Sí. Dice, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, esto era lo que Dios iba a hacer. Dios iba a llegar a esa ciudad, iba a enviar a sus dos ángeles que habían descendido con él a esa ciudad a ver si realmente ellos habían colmado esto nos habla de la consumación de su obra, ¿no? Entonces, esto nos habla como si se estuviera llenando una copa. Como si se estuviera llenando una copa, y cuando esa copa se llena hasta rebosar, los juicios de Dios vienen. Porque unos capítulos antes, en el capítulo 15, fijaros lo que Dios le dice a Abraham, en el capítulo 15, versículo 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de los israelitas. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es como en los dos casos, en el caso de los amorreos y en el caso de los sodomitas, de los habitantes de Sodoma, nos habla de que como si se estuviera llenando algo. Está llenándose algo hasta que llega, rebosa, se colma y viene el juicio de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en Sodoma, eso fue lo que ocurrió con los amorreos. Cuando llegó a su colmo la maldad, Dios envió juicio sobre ellos. Y eso es lo que va a ocurrir en este mundo, indudablemente, ¿no? Las mismas palabras se pueden aplicar a este mundo. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del mundo. Es cierto que hay mucha maldad, la vemos hoy en día, mucha maldad, mucha perversión, muchos delitos, muchos crímenes, mucha violencia. Hay mucho. Es una situación parecida a la de antes del diluvio, que dice que miró Dios y vio que el pensamiento de los hombres, los designios de los hombres, era de continuo el mal. Los hombres solo piensan en el mal. Dios tiene misericordia, porque su misericordia es grande, su misericordia es enorme, ¿no? Dios da oportunidad. Cuando Dios vio que la maldad del mundo era en el tiempo de Noé era tan grande, Dios de inmediato no trajo un juicio devastador. Dios esperó 120 años. Esperó 120 años. Hasta que Noé hizo su arca, Noé fue pregonero de justicia, es decir, pregonó justicia, pregonó salvación por medio del arca. El arca podemos decir que es un tipo de Cristo. Las personas que estén en Cristo serán librados del juicio, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero los que no están en Cristo, los que no reciben a Cristo en su corazón, los que no atienden a la palabra de Dios, esas personas van a recibir juicio. El juicio de Dios es irremediable. Dios tiene paciencia. Dice la palabra de Dios que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando ejecuta sus juicios son devastadores. Eso fue lo que ocurrió con Sodoma. Cuando lleguemos allí lo veremos. Cayó fuego y azufre del cielo. Lo que ocurrió en el tiempo de Noé,
que Dios inundó toda la tierra con agua, y lo que va a ocurrir en el futuro. Van a venir juicios de Dios devastadores. Solo tenemos que echar un vistazo al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Van a venir juicios terribles sobre esta tierra. Dios da tiempo a los hombres para que se arrepientan, como dice Pedro en su epístola. Dios es paciente para con todo y no quiere que ninguno perezca, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero cuando los hombres rechazan persistentemente la gracia de Dios, el juicio viene. El juicio viene. El juicio es inevitable. El juicio es ineludible. Dios solamente podrá salvar a aquellos que se han guarecido bajo la sangre de Cristo. Aquellos que se han colocado bajo el pacto que Cristo hizo cuando dio su vida por nosotros. Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Todos los que estén bajo ese nuevo pacto, esos serán salvados. Y hoy es día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es día de salvación. Vendrá un día cuando dice la palabra de Dios que las personas llamarán a la puerta de las bodas. Llamarán y golpearán y dirán y no se abrirá la puerta. La puerta se habrá cerrado y dice que allí será el lloro y el lamento y el crujir de dientes, porque llegará un día que la puerta se cierre. Pero hoy es día de salvación. Hoy las personas tienen la oportunidad de abrir su corazón a Cristo, de invitarlo a que entre en su vida y de poder recibir la salvación. Este pasaje es tremendo porque Dios le dio oportunidad a estas personas hasta el último momento. Hasta el último momento. Dios, por supuesto, sabía cuál era la situación que había en Sodoma. Dios sabía que hay el pecado. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. O sea, las personas que piensan que porque hacen un pecado es secreto o es oculto, es mentira. Dios lo está viendo todo. Dios está viéndolo todo. Dios sabe todo. Y Dios llega un momento que dice hasta aquí y ya trae su juicio, ¿no? Y aquí, pues, el pecado se había colmado. Y Dios iba a traer juicio, y Dios se lo dice. Y Abraham también lo sabía, indudablemente, porque luego intercede por Sodoma. Abraham sabía que aquellos habitantes eran pecadores en gran manera contra Dios. No es que solamente estaba el pecado de homosexualidad allí, que es un pecado terrible a los ojos de Dios, pero si vamos al libro de Ezequiel, vemos cuáles eran los pecados de esta ciudad. Los pecados de esta ciudad no hace en ningún momento mención de la homosexualidad, aunque la había, porque quisieron violar a los ángeles cuando llegaron, como lo veremos en su momento. Pero fijaros los pecados de Sodoma, ¿cuáles eran? Los pecados que destaca Dios en su palabra. Siempre que se habla de Sodoma se piensa en los sodomitas, pero sin embargo aquí Dios hace referencia a unos pecados que no parecen unos pecados grandiosos. Fijaros lo que dice. Ezequiel 16, 49. Ezequiel 16, 49. Mirad lo que dice. Ezequiel 16, 49. ¿Lo tienes, Amelia? ¿Vale? 49 dice: He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermano. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Fijaros, qué pecado. Parece que no son pecados descomunales, no habla de crímenes, no habla de orgías, no habla de cosas obscenas. Simplemente nos dice, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia. Personas que estaban, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada, yo soy suficiente por mí mismo, yo tengo en mí potencial suficiente, yo no estoy en bancarrota espiritual. La soberbia se manifiesta muy bien en aquel fariseo que subió a orar en el templo, ¿no? Y decía, te doy gracias porque no soy como los demás, porque hago esto, hago lo otro, soy bueno, soy esto, soy lo otro. Es un soberbio, una persona que no es humilde, que no está dispuesto a recibir de Dios la bendición que Dios le quiere dar, que no está dispuesto a reconocer su bancarrota espiritual, es decir, estoy necesitado de Dios, estoy necesitado de ti.
Este era un pecado importante, soberbia, por lo menos Dios lo ve como un pecado importante y hace referencia aquí. Luego dice, saciedad de pan. Saciedad de pan, ¿qué significa? Pues significa que materialmente estaban viviendo muy bien. Estaban viviendo muy bien. No había necesidad. Es una situación parecida a la que vemos en este mundo, un mundo soberbio, un mundo que no falta nada, no nos falta de nada. Tenemos para comer, tenemos para vestir, tenemos nuestras casas. Estamos en una situación muy parecida, estamos saciados, comemos bien, tenemos buenos cuerpos, lustrosos y estamos relativamente bien, ¿no? Pero claro, el mundo se sacia de pan sin Dios, quieren pan sin Dios. O sea, esta fue una de las tentaciones de Cristo en el desierto, ¿no? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, eso hubiera sido pan sin Dios, y lo que el mundo quiere es eso, es todas sus necesidades cubiertas, pero sin Dios. No te necesito, tú estás de allí, no te acerques a mí. Yo soy santo ya, yo soy más santo que tú y no te acerques a mí. Yo estoy saciado, tengo saciedad y no te necesito para nada. Por eso Dios a veces tiene que dar un toque. Dios a veces da toques en su misericordia. A veces puede venir una sequía en una zona de la tierra para que las personas se den cuenta de que realmente tienen que depender de Dios, que esto no va a ser así siempre, ¿verdad? Las personas pueden estar viviendo muy bien, de pronto un río se desborda, y es como si Dios dijera, pero las personas no miran a Dios, vienen juicios de Dios y las personas no miran a Dios, las personas siguen en su maldad, siguen en su pecado y no reaccionan, ¿no? Pero Dios no falla, Dios no va a faltar a su palabra. Dios ha dicho que el juicio grande va a venir. Y Dios nos da toque y nos dice, estáis poniendo demasiado la mirada en las cosas de la tierra, estáis despreciándome, estáis caminando sin mí, estáis buscando todo sin mí, y eso no es así, porque en un día todo desaparece. Un terremoto, una inundación, un volcán, y podemos dar gracias a Dios. Yo he pensado y digo, ¿se puede dar gracias a Dios después de todo lo que ha pasado? Que no haya sido peor, porque podría haber sido peor. En la isla, en las Bahamas, es devastador. Han muerto cientos de personas y se han quedado sin casa, las casas arrasadas. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto por televisión. O sea, ha sido mucho peor que lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, todavía podemos dar gracias a Dios. Las personas han sufrido daño, realmente han padecido, muchas personas tristemente en sus casas. Yo he vivido esto porque mi casa se inundó 2 veces en el pasado y sé lo que es, ¿no? Sé lo devastador que es y lo penoso que es y lo triste que es, ¿no? Pero realmente imaginaros que en vez de llover una noche, como ha llovido, hubiera llovido 3 días, así. O sea, hubiera sido un desastre. Posiblemente se hubiera llevado barrios enteros el agua. Se hubiera llevado barrios enteros. Barrios que están en cauces de ramblas y todo eso. Se lo hubiera llevado entero. Hubieran salido el agua de las ramblas y hubiera sido un auténtico desastre, ¿no? Y sin embargo podemos dar gracias a Dios, que ha sido solamente una horita, una noche, y bueno, y ya prácticamente pues la gente está recobrando la normalidad. Algunos sitios todavía están peor, pero las personas tienen que mirar a Dios. Esto tiene que servir para que las personas miren a Dios y digan, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, porque la misericordia de Dios está ahí. La misericordia de Dios está ahí. Y las personas no acuden a su misericordia, no quieren la misericordia de Dios, prefieren seguir en su pecado, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene qué? Ah, sí. Las personas prefieren... ¿A la SEO? Sí. Acompáñame.
Espera, acompáñame. Las personas prefieren seguir en su pecado, ¿no? En vez de volverse a Dios, que es el que tiene poder para librarlo, pues las personas prefieren seguir en su pecado, ¿no? Fijaros lo que dice: saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. ¿Esto qué es? Pues esto es que las personas nada más que quieren entretenimiento. Nada más que queremos entretenimiento. Nos queremos entretener. Y aquí dice que abundancia de ociosidad. Las cosas de ocio, ¿cuáles son? Pues los juegos, los deportes, lo esto, lo otro. Cosas que realmente pues nos tienen eso. En el ocio no nos ocupamos de las cosas espirituales, no nos ocupamos de las cosas eternas. Y esto pasaba allí. Abundancia de ociosidad. Estarían en los pueblos de aquella época, pues estarían jugando, estarían con los deportes, estarían como está hoy el mundo. El mundo nada más que quiere entretenimiento. Partido de baloncesto, todo el mundo a ver baloncesto. Partido de fútbol, todo el mundo a ver fútbol. Partido de no sé qué, todo el mundo a ver no sé qué. Venga, ahora vamos a hacer las tonterías de los juegos, de los videojuegos, de esto, lo otro. La juventud entera agarrada por el vicio de los juegos. Nada más que quieren juegos, nada más que quieren la Play, nada más que quieren ¿cómo se llama la otra pantalla esa móvil? Nintendo. La Nintendo, nada más que quieren esto, nada más que quieren lo otro, esto, lo otro, tontería, está, ociosidad, ocio completamente. Desde que una persona despierta hasta... Si no está trabajando, tiene que estar buscando ocio. Venga, a jugar a esto, a jugar a lo otro, el partido no sé qué, el fútbol, el esto, lo otro. Y eso pasaba en Sodoma, muy parecido a lo que pasa ahora. Y, por último, dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, es como decir una indiferencia total hacia los demás. Cada uno centrado en sí mismo, cada uno mirando por lo suyo, cada uno preocupado en sus cosas y nada más. Y personas afligidas, personas necesitadas, personas para allá, personas que... Y la gente pues realmente no las atendía. Estaban solamente ocupados en sus cosas. El yo era la prioridad de cada ciudadano de esa ciudad. Y estas personas necesitadas, afligidos, menesterosos, habla de los pobres, habla de los necesitados, pues dice, ahí estaban olvidados de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, estos eran los pecados, ¿no? Y se parecen mucho a lo que hoy tenemos, a la sociedad de hoy. Una sociedad egoísta, una sociedad que mira solamente por lo suyo, que se preocupa solamente por ellos, de vivir bien, de tener buenas comidas, de tener buenas diversiones, que no falten las diversiones, y esta es la sociedad, es muy parecida, ¿no? Es muy parecida. Y fijaros que son pecados que no son unos pecados obscenos. Está hablando aquí de soberbia, que es algo interno del hombre. Está hablando de saciedad de pan, es decir, tener una vida material bastante cómoda. Está hablando del otro pecado que he dicho, no me acuerdo. Abundancia de ociosidad, ocio, el ocio multiplicado, y que se olvidaran de los necesitados. Cada uno vivía en su ocio, en sus diversiones, y no quería ser molestado. Y tenemos que tener cuidado porque esto nos puede envolver a nosotros, nos puede envolver y estamos en esa misma sociedad, estamos en una sociedad, y además Cristo lo dijo, dice que cuando venía el Hijo del Hombre sería como Sodoma y Gomorra. Cristo lo dijo, que sería muy similar. Entonces estamos viviendo en ese ambiente, y es un ambiente que puede adormecernos a los cristianos. Podemos hacer que nos centremos en nosotros mismos, que solo pensemos en nosotros mismos, que pensemos solo en nuestra diversión, en nuestro ocio, en nuestro pan, en nuestra buena vida, y nos olvidemos de los demás, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos porque estamos en ese ambiente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurrió cuando Dios le dijo esto a Abraham? Pues ocurrió que Abraham, lejos de ser indiferente, se puso a interceder. Abraham podía haber dicho, hombre, mira que se lo dije a Lot, que esa zona era peligrosa,
¿qué tal? Y ahora mira, ahora le va a venir, le está bien empleado, por cabezota y por querer meterse allí. Ahora, pero lejos de decir eso, Abraham tiene aquí una intercesión, no vamos a leer todos los versículos, es una intercesión impresionante, le habla a Dios con una naturalidad y con una confianza que realmente solo puede hacer eso quien tiene intimidad con Dios, ¿no? Porque empieza a decirle que si es que va a destruir al justo con el impío, si es que no iba a hacer lo que era justo, cómo iba si hubiera 50 justos en la ciudad, y es una intercesión gloriosa, una respuesta de misericordia de Dios constante. Abraham, si hubiera 50 justos, no la voy a destruir por amor a esos 50. Y Abraham sigue insistiendo y no se enoje, mi señor, que ahora que he comenzado a hablar, y si faltaran 5 de esos 50 y hubiera 45, no la voy a destruir por amor a 45. Y aunque soy polvo y ceniza, pero ¿y si faltaran 10? ¿Y si hubiera 40 solo? Y no la voy a destruir por amor a 40. ¿Y si faltaran 10 y hubiera 30? ¿Y si faltaran 10 y hubiera 20? ¿Y si la última vez, y si faltaran 10 y hubiera 10 solamente? No la destruiré por amor a los 10. Qué gloriosa intercesión, ¿no? Y tiene que ser un ejemplo para nosotros, ¿no? De lo que es la intercesión, lo que es la carga Dios no va a detener su juicio cuando llegue la hora, pero sí es cierto que Dios puede sacar, como hizo, a un justo que había. Dios puede sacar a un justo. Dios va a sacar de esta tierra a los justos en el arrebatamiento, antes de que vengan los juicios de Dios. Dios va a sacarlos de esta tierra para que no caigan en esos juicios devastadores. Porque también en una de las copas de la ira va a caer también azufre, o sea, va a caer granizo y con fuego. Y va a ser un juicio similar en una de las copas de la ira, lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 16. Entonces, Dios no va a retener sus juicios, pero sí es cierto que va a sacar de este mundo a los que acepten a Cristo, a los que sean justificados por la fe. Entonces, nuestro clamor tiene que ser ese esencialmente, ¿no? Esencialmente tiene que ser eso. Oramos por los enfermos, oramos por esto, oramos por lo otro, oramos para que estemos bien, para que no nos pase nada, para que Dios sane a los enfermos, para que nos dé esto, lo otro, para allá y para acá. Lo principal es la salvación. Nuestro principal clamor a Dios tiene que ser por salvación, porque Dios saque, porque Dios libre, porque Dios justifique a las personas. Ese tiene que ser nuestro principal. Y fallamos a veces, ¿no? Nos ponemos ahora por la mañana y ayúdame en esto, y ayúdame en lo otro, y esto, y este que me está molestando, quítamelo de en medio, y esto por aquí, y esto por allá, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y mí. Y lo principal es salvación. Abraham oró por salvación. Y gracias a la oración de Abraham salió Lot, como vamos a ver más adelante. Gracias a la intercesión de Abraham, Dios sacó a Lot. Porque lo dice, lo va a decir, aunque lo veremos. Pero bueno, terminamos con este versículo de que cuando Dios saca, y ya llegaremos el próximo día, pero fijaros, cuando Dios saca a Lot, ¿por qué lo saca? Versículo 29 del 19. Versículo 19 del 29 del capítulo 19. Dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades. ¿Por qué lo sacó? Por Abraham. Por la intercesión de Abraham. Por eso sacó a Lot. Entonces, esto tiene que ser un ejemplo para nosotros, para que velemos y oremos y no desmayemos, como dice la palabra de Dios, que nos exhorta y nos lo dice Jesús: lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, porque el tiempo está cerca, el tiempo se acerca, el juicio de Dios es ineludible y podemos conseguir que Dios saque de esta Sodoma, que Dios saque a pecadores y que vengan al arrepentimiento. Amén.